Sheev Palpatine, uno de los villanos de ficción mejor escritos y con una personalidad psicopática tan completa que logró utilizar el carisma, la elegancia natural, un discurso embelezador, así como una incomparable habilidad para crear un cohorte de admiradores y colaboradores que lo veían como un líder visionario y de acción, para alcanzar el mayor puesto de poder en la República Galáctica, así como obtener poderes de emergencia que lo dotaban de capacidad ejecutiva total. Todo para maquilar una guerra ficticia y bandos encontrados, con el fin de derrocar a la república y democracia a la que decía servir y hacer realidad la peor distopía imaginable. Un imperio marcado por la tiranía, la opresión, el saqueo y el genocidio, donde él se erigía como figura máxima incuestionable. ¿Qué es lo que lo hizo tan poderoso? Si bien se estima que solo alrededor del 1% de la población tiene personalidad psicopática, es evidente que muchos no son delincuentes habituales, ni mucho menos asesinos en serie, como podría creerse por la imagen derivada de los medios de comunicación y productos culturales. En realidad, la mayoría de los psicópatas están entre nosotros. Son del tipo integrado, lo que significa que a pesar de que tienen una personalidad con los rasgos típicos de la psicopatía, no han sido identificados públicamente o notoriamente como tales. Puedes llegar a relacionarte con uno, trabajar para él o a su lado, e inclusive llegar a votar por uno en las elecciones. Los políticos con psicopatía integrada muestran su personalidad, muchos de sus desmanes e incluso crímenes de modo público, o al menos no se esfuerzan demasiado en ocultarlos. Pero su audiencia, la gente a la que les simpatizan y supuestamente tratan de beneficiar, no les considera ni psicópatas ni criminales. Los ejemplos de esto son abrumadores en la historia. El pintor austriaco en Alemania, Joseph Stalin como líder de facto y dictador de la Unión Soviética, Mao Zedong en China y más recientemente Donald Trump y Vladimir Putin. A su vez, hay que indicar que el psicópata integrado tiene dos variantes de personalidad, el psicópata primario controlado y el psicópata primario impulsivo. El primero tiene más autocontrol, es menos impulsivo, piensa más y mejor las cosas y es más estable emocionalmente. Ama el riesgo, pero lo hace con el freno de mano puesto. No pierde de vista los obstáculos, riesgos e inclusive trata de minimizar daños futuros si la decisión que toma resulta no salir como esperaba. Su lóbulo prefrontal y la función ejecutiva del cerebro operan perfectamente para tomar decisiones pragmáticas en su propio interés. El segundo tiene menor autocontrol, emocionalmente es más reactivo y menos estable, así responsable y errático. El controlado es más capaz de contenerse emocionalmente y dejar en suspenso conductas que le gustaría llevar a cabo, como destrozar a un competidor. El impulsivo, al disponer una mente menos hábil en la toma de decisiones, una peor función ejecutiva, carece de la constancia y astucia del controlado y puede llegar a actuar sin reflexión y alardosamente. Resulta ser que el psicópata controlado es el más peligroso porque es el que mejor piensa cómo conseguir sus metas. Tiene una personalidad maquiavélica mucho más marcada, diseña con tiempo y cuidado sus esquemas de engaño, cuida mucho cada detalle y permanece muy focalizado en seguir el plan trazado. Además, son capaces de mantenerse en estado durmiente mucho más tiempo antes de ejecutarlo. Las características de los líderes psicópatas han sido examinadas desde la psicología forense o la psicología política, inclusive a través de figuras de la Roma imperial. Sin embargo, estas se acomodan al contexto del país y de la cultura. Son mucho más notorias en una dictadura, porque los cabecillas pueden usar métodos crueles e inclusive legalizados para mantener el poder y el control que en una democracia, donde los métodos son más solapados e indirectos, pero aún así están ahí si se sabe qué es lo que se tiene que buscar. Así pues, sucede que el psicópata primario controlado es el líder político más temible y el que recoge de manera sobresaliente las máximas del príncipe de Maquiavelo. Y Darth Sidious tiene predominantemente este tipo de personalidad, aunque también muestra atisbos de impulsividad, fanfarronería y ostentación, que exhibe de acuerdo al momento de su plan o a lo que ya ha conseguido, pues su comportamiento cambia severamente de la República a la instauración del Imperio. Veamos. Sidious nació en la aristocrática casa Palpatine de Naboo. Desde joven tuvo una fascinación por los antiguos conocimientos Sith y el poder absoluto.
Inteligente, manipulador, así como carente de empatía, desarrolló dos identidades, Sidious y Palpatine, las cuales usó para impulsar su carrera política y ejecutar la gran conspiración Sith, erosionar la democracia galáctica desde adentro, desacreditar y erradicar la Orden Jedi y últimamente instaurar el Imperio Sith. Así, orquestó la invasión a Naboo, que llevó al Senado a elegirlo como Canciller Supremo, planeó la caída de la República Galáctica y la Orden Jedi a través de la crisis separatista y la Guerra de los Clones, en la que, con su doble identidad, controló, manipuló, engañó a ambos bandos, exterminó a la Orden Jedi, transformó a Anakin Skywalker en Darth Vader y terminó con un milenio de democracia. Su reinado fue incontestado hasta la formación de la rebelión y la alianza para restaurar la República. Pensó en traicionar a Darth Vader y sustituirlo por su hijo Luke Skywalker, quien se negó rotundamente, lo que lo hizo objeto de tortura por parte de Sidious y generó que Vader renunciara al lado oscuro al último momento para protegerlo y matara al emperador, con lo que trajo balance a la fuerza. Así pues, ¿qué características de los líderes psicópatas muestra Darth Sidious? 1. Debilitó a los poderes de la galaxia e incrementó su propio poder. En la vida real, los políticos psicópatas hacen caso omiso de instituciones nacionales o supranacionales que puedan poner en duda, criticar o frenar sus métodos de gobierno. Darth Sidious, en primer lugar, logró que se le otorgaran poderes de emergencia para quedarse en el cargo de Canciller Supremo después de terminado su periodo, con el fin de tratar la crisis separatista. Después, enmendó la constitución de la galaxia múltiples veces durante la Guerra de los Clones. Logró tener poder prácticamente absoluto en temas militares, sobrepasando al Senado, y creó gobernadores regionales con el fin de evadir y a la postre disolver a dicho Congreso Galáctico. Por otra parte, las funciones de aplicación de la ley que correspondían al Departamento Judicial fueron transferidas al Ejército de la República, del que era el líder supremo, y también sustituyó a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Como Windu lo dijo, tenía control del Senado y los tribunales, lo que lo hacía demasiado peligroso. 2. Culto a la personalidad. A los líderes psicópatas les encanta que los adulen. No tienen rubor en esto. Alientan a que se publiquen libros sobre ellos, entrevistas y otros medios de autopropaganda. Y en algunos casos no dudan en identificarse como enviados de Dios. Una vez ejecutado el plan, Palpatine se presentó a sí mismo como el hombre que había terminado con la guerra y con la supuesta rebelión Jedi, y anunció la creación del Imperio Galáctico para garantizar la paz y la organización social, a lo que recibió clamor de prácticamente todo el Senado. De igual forma, sus más leales seguidores lo veneraban en el culto Sith Eternal, quienes se dedicaban a hacer experimentos para que lograra obtener la vida eterna. 3. Necesidad de mantener una actividad arriesgada en su gestión política. Varias decisiones de Darth Sidious podrían ser vistas como una pésima gestión estratégica, como pueden ser el proyecto Necromancer, la disolución del Senado, la puesta al control a través del miedo, que inspiraría la Estrella de la Muerte, así como la Operación Cinder. Por otro lado, Sidious abandonó la administración regular del Imperio para dedicarse exclusivamente a su plan personal sobre la inmortalidad, los secretos Sith y otros proyectos esotéricos, delegando el gobierno en sus subordinados. 4. División en buenos y malos ciudadanos, en función de si comulgan con sus ideas o las rechazan. El viejo cliché de siempre. Terroristas, fifís, conservadores. Piensa el ejemplo que quieras. En Star Wars existen los imperialistas leales y los rebeldes, desertores, enemigos y traidores. 5. Utiliza a sus subordinados o aliados para conseguir sus metas, y cuando dejan de serle útiles, los deja caer sin miramientos, o bien simplemente los elimina. Sidious descartó sin dudar a Darth Maul, Darth Tyrannus, al General Grievous, así como a Newt Gunray y a los demás líderes separatistas, quienes de alguna forma le ayudaron a subir al poder absoluto, y llegado el momento iba a hacer lo mismo con Darth Vader. Como él mismo lo dijo respecto a Tyrannus, su muerte era una pérdida necesaria, en un ciclo de utilidad, uso y desechamiento que se repite una y otra vez, pues los psicópatas no tienen amigos, solo tontos útiles. 6. Pone a sus seguidores más leales en puntos clave de las instituciones. En la realidad, esto se hace tanto para controlar mejor a estas o para premiar servicios prestados. Tal es el caso de Wilhoff Tarkin, Mas Amedda o el propio Darth Vader. 7. Asegura que todo lo hace por el bien general, cuando en realidad su meta fundamental es mantenerse en el poder. Sidious aseguraba que todo su actuar era por el bien de la República, la democracia, la paz
y la ausencia de guerra, e inclusive que iba a dejar los poderes de emergencia al terminar la crisis, cuando en realidad cada acto en su ascenso al poder fue realizado para concentrar más y más funciones y volverse invencible políticamente. 8. Aunque puede emplear palabras ofensivas hacia sus enemigos políticos, suele tener subordinados entre sus seguidores más acérrimos que hacen el trabajo sucio. Darth Maul, el General Grievous, Count Dooku, los clones, mercenarios, Darth Vader, los inquisidores, los oficiales de la Estrella de la Muerte, todos ellos hicieron el papel de perros de presa. Por más que Palpatine calificara de traidores o desertores a ciertos grupos, como al propio Consejo Jedi, siempre tuvo alguien que hacía el trabajo sucio, salvo contadas excepciones en que tuvo o quiso enfrentarse personalmente a alguien. 9. Aunque ostentaba una ideología, su política no responde tanto a una fidelidad ideológica, sino a su necesidad en mantenerse en el cargo y acumular más poder. Este era el fin de la centralización del poder, la debilitación de otros órganos que se realizaron bajo su mandato. Como él lo dijo, yo soy el Senado. 10. Alentó teorías de conspiración para justificar sus actuaciones antidemocráticas, como el complot de los Jedi para derrocar la República junto con su intento de asesinato, y los utilizó como chivos expiatorios para justificar su política psicopática. Evitó que políticos y ciudadanos pensaran de forma crítica, alejó el foco de análisis de su gobierno y promovió un sentimiento de unidad frente al enemigo designado, con lo que justificó la persecución y desaparición de la Orden Jedi. 11. Presenta tendencias paranoicas y poca tolerancia a que sus planes no se ejecuten a la perfección. Cualquiera se puede volver su enemigo al primer signo de tibieza, como cuando cuestionó a Vader sobre sus sentimientos y la superación de su pasado después de su encuentro con Obi-Wan, o cuando se comunicó a los oficiales de la Segunda Estrella de la Muerte que no toleraría retrasos. 12. Al final justificó todos los actos de represión, violencia y guerra por causa de un bien mayor que nunca llegó, sino que se trató de la disolución de la República y la instauración del Imperio. ¿Por qué digo que Darth Sidious presenta tanto personalidad controlada como impulsiva? Pues bien, durante la República y su ascenso al poder, muestra una personalidad taimada y maquiavélica. Pacientemente juega cada carta y sigue a la perfección el plan que él mismo trazó para alcanzar su objetivo. Jamás toma atajos, ni actúa impulsivamente. Se muestra ecuánime en todas las situaciones con las que tiene que lidiar y cada movimiento está tan calculado que ocultó su verdadero yo, inclusive al Consejo Jedi. Sin embargo, cuando piensa que ya ha ganado o que obtuvo el poder máximo, revela su verdadero yo. Se vuelve más exhibicionista, provocador, disruptivo, incluso presumido y arrogante. Darth Sidious ilustra la personalidad de Vladimir Putin y Donald Trump en el mismo personaje. Frío, amante del riesgo calculado y con decencia en sus actos y discursos por un lado, hasta un exhibicionismo mordaz, arrogancia, presuntuosidad y autoritarismo represor por otro. Pero, ¿por qué resulta tan atractiva la política para el psicópata? Por una parte, la personalidad de los políticos tiene una notable influencia en su posible éxito electoral, y la peculiar personalidad del candidato psicópata, carismático, manipulador, sin ansiedad, egocéntrico, mentiroso, lo hace particularmente atractivo para las masas, además de que, en este escenario, pueden utilizar sus cualidades más sobresalientes. Por otro lado, la política ofrece una vía expedita y rápida para alcanzar un nivel de poder que ninguna otra ocupación puede ofrecer. El sistema democrático actual funciona sobre la base de la contienda entre facciones, la enemistad y el conflicto. El fin es derrotar a los adversarios para llegar al poder. Se trata de una filosofía de hostilidad que es perfecta para el psicópata. Además, el sistema carece de previsión y filtros sobre quiénes pueden ser candidatos, y nada impide que un psicópata se presente y gane las elecciones. Y ahora, el último factor, la gente, los electores. Muchos son seducidos por las grandes ilusiones que venden los líderes tóxicos. No los creen capaces de hacer todas las cosas malas que se dice que hacen, e incluso los ven como enviados por Dios para combatir a los enemigos. No es que la gente sea ingenua, pero los políticos dan respuestas contundentes pero simples a problemas complejos, que les encantan a las personas que quieren certeza y sentirse miembros de un plan o proyecto que les otorgue certeza y esperanza en el mundo, aunque esta prácticamente nunca llega.